Hola a todos, hoy es lunes 23 de marzo y vamos a empezar tema nuevo, tal y como os había prometido. Hemos dado ya por finalizado el tema 6 de sistemas de ecuaciones y en esta ocasión nos toca empezar con el tema 7, que trata sobre proporcionalidad numérica. Vamos a empezar viendo los primeros conceptos de razón, proporción, probablemente os suenen del año pasado o por lo menos deberían. Y nada, os dejaré también propuestos unos ejercicios y lo más seguro, creo yo, es que la corrección de esos ejercicios la suba en un vídeo mañana por la mañana. Empezamos. Por supuesto, en la libreta ya sabéis que tenéis que hacer la portada del tema 7, en hoja nueva. Nos vamos entonces al aula virtual y abajo de todo, bueno, casi abajo de todo, veréis que os ha aparecido un módulo nuevo que es el tema 7, proporcionalidad numérica. Y tiene, pues nada, los apuntes son distintos. Estos no los utilizamos hasta ahora en el curso. Son del tipo Smart Classroom. Veréis que son pues, bastante diferentes a las unidades que habíamos manejado y, por supuesto, muy diferentes a los apuntes que normalmente os subo. Y la ventaja que tiene es que, bueno, tiene muchas cosas por aquí interactivas, muchos resultados que voy a tener ya bastante detallados para ver qué tal lo estáis haciendo y si estáis trabajando o no. Veréis por aquí que hay cosas que están sombreadas, eso es porque no todo lo he dejado visible todavía, sino que solamente tenéis visibles los dos primeros apartados. El primero de ellos, si lo abrís, pues hace una pequeña introducción al tema. Tardará, bueno, pues un poquito en cargar, ¿vale? Proporción, proporcionalidad y porcentajes. De todo eso es de lo que vamos a tratar en este tema. Os habla aquí, bueno, pues de que hablaremos, uniremos cosas diferentes que hemos estado dando hasta ahora, sobre todo en el primer trimestre, que eran los números decimales, las fracciones, y bueno, os nombran por ahí también las funciones afines, aunque nosotros de momento no hemos dado funciones, pero son un tipo de rectas que pasan por el origen, y los porcentajes. Entonces, todo esto, ¿cómo se relaciona? Pues a través de los conceptos de razón, proporción. Veremos eso de la proporcionalidad directa e inversa, que supongo que recordaréis algo de primero de la ESO, porque seguro que lo visteis. Lo de los repartos directa e inversamente proporcionales puede ser que no lo hayáis visto el año pasado, este año sí lo veremos. Y luego también hablaremos de los porcentajes, cómo podemos calcular porcentajes de una cantidad o conocer una cantidad total conociendo un porcentaje. Y luego también aumentos y disminuciones porcentuales que están muy presentes en nuestra vida diaria. Entonces, bueno, ahí os planteo una serie de preguntas a modo de introducción. Pues, por ejemplo, ¿cuántos afinadores de pianos hay en la ciudad de Chicago? Y os pregunta, ¿vale? ¿Y habrá más afinadores en Chicago o en Chiclana? Suponiendo que Chicago tiene muchos más habitantes que Chiclana. Se supone que ahí, pues lo que se intenta hacer pensar es que, suponiendo que en ambas ciudades la tendencia de la gente a dedicarse a afinar pianos sea la misma, es decir, imaginaos que en Chiclana es que hay una tremenda tradición de que todo el mundo se dedica a afinar pianos. Bueno, pues entonces no se va a cumplir. Pero si suponemos que en general hay la misma tendencia a dedicarse a eso, pues cuanta más gente haya, más número habrá de afinadores de pianos, ¿no? Es decir, habrá en principio más en Chicago que en Chiclana. Luego os pregunta, si hubiera que afinar 1.000.000 de pianos, ¿cuándo se tardaría más en afinarlos todos? ¿Si lo hicieran 10 afinadores o si lo hicieran 1.000 afinadores? Esto está relacionado con la proporcionalidad inversa. Lo veremos más adelante. Cuantos más afinadores haya para distribuir ese trabajo, pues menos tiempo se tardará, lógicamente. ¿Quién ha trabajado más? ¿Un grupo de afinadores que ya ha afinado 352 pianos de un total de 500? ¿U otro grupo al que le faltan por afinar 27 pianos de un total de 60? Aquí, cuando hablemos de porcentajes, vamos a introducir un concepto muy importante que es el de la relatividad, hablando de, pues de los números, de matemáticas, no de física. Y es que, claro, si decimos, jolín, de un total de 500, estos afinaron 352 y los otros afinaron 33. Los que afinaron 352 afinaron muchos más pianos que los que afinaron 33. Sin embargo,
claro, habrá que fijarse en total cuántos les faltan, ¿no? Entonces, ese progreso del trabajo que lleven unos u otros va a depender no del número en sí de pianos que hayan afinado, es decir, no he hecho los números, pero a lo mejor el que ha afinado 352 pianos no ha trabajado más con respecto al total de los pianos que tienen que afinar que el otro, que el que hizo solamente 33. Vale, es decir, vamos a ver que es muy importante la proporción de ese total que lleve, ¿vale? Más que el número en sí. Lo explicaré con un poco más de detalle más adelante. Entonces, nada, pues al final de esta unidad podremos contestar a estas y otras preguntas parecidas que son igual de interesantes, porque todo esto es muy interesante, aunque no lo creáis. Y si lo creéis, mejor. Entonces, empezamos con los primeros conceptos. Aquí arriba en el título os pone razón y proporción, arriba a la izquierda, pero en realidad os habla también de tasa y tasa unitaria. Entonces, bueno, esto de aquí que a mí me parece sombreado, vosotros no lo veréis sombreado, ya directamente os aparecerá lo de razón y proporción. Bueno, os hace aquí una pequeña introducción, pues de que la proporción y el porcentaje se relacionan, pero no son exactamente lo mismo. Y aquí esta primera parte os habla de qué relación existe entre la proporcionalidad y una función que se llama función afín, que es una recta que pasa por el origen. Como todavía no hemos hablado de funciones, esta parte me la voy a saltar, ¿vale? Y vosotros haréis lo mismo. Y con lo que sí que nos vamos a parar es con lo siguiente. Lo primero, se llama razón entre dos cantidades A y B a la relación de ambas cantidades expresada en forma de fracción. ¿Cómo lo escribimos? Pues con esa fracción A partido por B. En el caso de que esa fracción se pueda simplificar, lo haremos. A eso se refiere eso de O irreducible. Y se lee A es a B. ¿De acuerdo? Segunda cosa importante. La razón entre dos cantidades no tiene unidades de medida. Vamos a tener que asociar esa razón con un cociente. Y lo importante es además que una razón, por definición, no tiene unidades de medida. Nos da un poco igual que sean A y que sea B. Ahora, siguiente concepto. Bueno, ahora. Una proporción es una igualdad entre dos razones y se escribe A partido por B igual a C partido por D, y la manera de leerlo no es como lo acabo de hacer yo, sino que es A es a B como C es a D. Cuando lo escribimos de esa manera, la proporción, esos números de ahí se llaman de maneras concretas. A y D se denominan extremos y B y C son los medios de la proporción, ¿vale? Si os fijáis en cómo son las dos fracciones, digamos que la primera diagonal, la que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, es decir, de A a D, nos define cuáles son los extremos de la proporción. Y los que nos quedan, es decir, la otra diagonal, la diagonal del número inferior a la izquierda al número superior a la derecha, esos serían los medios de la proporción. Entonces lo que se cumple es lo siguiente, que en una proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos, y esta propiedad se denomina propiedad fundamental de las proporciones. Vale, aquí tengo que matizar.
Normalmente lo que se hace, sí es verdad, que es dividir la segunda entre la primera, es decir, bueno, la segunda entre la primera no, es decir, una constante de proporcionalidad es el cociente de las cantidades de dos magnitudes. Magnitud A entre magnitud B o magnitud B entre magnitud A. Normalmente, ¿qué se divide? Pues la grande entre la pequeña, para que así nos quede un número entero. Por ejemplo, imaginaos, pues 2 es a 10, como 8 es a 40, ¿vale? Entonces, realmente yo si lo escribo así, ¿qué ocurre? Que la constante de proporcionalidad puedo calcularla o así, ¿vale? Que se escribe con una letra K, en cuyo caso 2 entre 10, esto sería 0,2, pero también puedo tomar la otra, que es la que se lee ahí en los apuntes, que es la segunda entre la primera, en cuyo caso obtengo un número entero. Entonces, si yo cuando calculo mi constante de proporcionalidad, lo que hago es coger los datos grandes y los divido entre los datos pequeños, voy a conseguir trabajar con números enteros muchas veces, y aunque sean números decimales, pues no serán 0, algo, ¿vale? De todos modos, cualquiera de estas dos constantes vale como constante de proporcionalidad. Lo que es importante es saber si estamos dividiendo las cantidades de abajo entre las de arriba o las de arriba entre las de abajo, ¿vale? Es decir, si dividimos A entre B, o sea, la magnitud A entre la magnitud B, o al revés, la magnitud B entre la magnitud A. Bien, seguimos entonces. La constante de proporcionalidad nos indica qué cantidad de la segunda magnitud le corresponde a una unidad de la primera magnitud. Bueno, es decir, nos está diciendo qué cantidad de la magnitud que tengamos en el numerador le corresponde a cada unidad de la magnitud que tengamos en el denominador. Y además también resulta que nuestra constante de proporcionalidad no tiene unidades. Es un número que sirve para relacionar dos magnitudes y nos permite calcular cantidades de una de las dos magnitudes conociendo las cantidades de la otra. Por ejemplo, os pone por aquí, la razón entre 28 y 53 es 28 partido por 53, la razón entre 30 y 115 es y además os dice por ahí que esas dos fracciones resulta que forman una proporción, y eso se puede comprobar multiplicando los extremos y los medios y viendo que nos da lo mismo. Para practicar un poco esto, tengo por aquí buscado algún ejercicio, ¿vale? Estos ejercicios son de una página que se llama apuntesmareaverde.org.es, ¿vale? Son apuntes libres, de manera que, bueno, pues los podemos utilizar para sacar algunos ejercicios, más allá de los que vengan en la Smart Classroom, que son así un poco, no sé, al menos los que vi de momento son un poco raros. Entonces, a ver, las actividades propuestas que hay por aquí, ¿vale? Primera actividad propuesta. ¿Puedo? Sí, bien, perfecto. Esta de aquí. 7 personas gastan 280 litros de agua diariamente. ¿Cuál es la razón entre los litros consumidos y el número de personas? ¿Y cuál es la razón entre las personas y los litros consumidos? Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a ver. Hola. Ahora. Ahí. Eso es. Vamos a ponerlo así, porque así nos enteramos. Entonces, esa actividad nos dice 7 personas gastan 280 litros de agua diariamente y nos pregunta cuál es la razón entre los litros consumidos y el número de personas. La razón entre los litros consumidos y el número de personas será precisamente dividir los litros consumidos entre el número de personas, que veis que esto da un número entero que es 40. Entonces esta sería la razón, esta sería K. Ahora os pregunta cuál es la razón entre las personas y los litros consumidos. Pues en esta ocasión, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir las personas entre
los litros consumidos. Y esta vez esto, 7 entre tal, son... A ver, ahora estoy un poco espesa. 7 entre 280, vale, 0,025. Pues 0,025. Esta sería la otra razón que podemos calcular. Como os decía, ambas son válidas, lo único es que en un caso divido una magnitud entre la otra y en el otro pues resulta que hago la división al contrario. ¿Qué nos indica cada una de estas magnitudes? Pues la primera, fijaos, que estábamos haciendo dividiendo el número de litros entre el número de personas. Entonces este 40, ¿qué significa? Son los litros consumidos por persona. Litros, o bueno, gastados por persona en un día, porque nos habla de que es un consumo diario. Y en cambio, ¿qué nos indica esta segunda razón? 0,025, ¿qué había hecho? Dividir el número de personas entre el número de litros. Entonces, digamos que esto es, ¿cómo podemos decirlo? Número de personas o cantidad de personas, si queréis. Que gastan 1 litro al día. Vale, sería algo así. No tiene mucho sentido que calculemos la razón de esta manera porque no es nada intuitiva esa cantidad y no creo que nos sirva de mucho, pero en cambio la primera, la de 40, esta sí que es bastante útil, y si queremos saber cuántos litros de agua gasta una persona al día, pues ahí tenemos el dato. Vale, entonces, os digo ya, por ejemplo, ejercicios propuestos que van a ser el 2 y el 3, ¿vale? De ahí, de esa página. Si queréis, cogéis, aprovecháis el vídeo y en lugar de tener que buscaros los apuntes, pues cogéis el vídeo, lo paráis y ya os copiáis pues los enunciados y lo resolvéis en la libreta. Lógicamente en la libreta, ¿vale? Y os apunto, sí, copiad los enunciados, ¿vale? El enunciado. Bien, seguimos entonces explicando... Uy, aquí, más cosas. Vaya. Bien, seguimos. Claro, nos podemos preguntar una cosa. ¿Cómo construiríamos una proporción si desconociésemos alguno de los 4 valores, ¿no? Recordad que estábamos hablando de esto de aquí. Perdón, a ver, de esto de aquí. Bueno. Bueno, de donde pone una proporción es una igualdad entre 2 razones y se escribe A partido por B igual a C partido por D. Lo de A es a B como C es a D. Entonces, ¿qué pasa si no conocemos alguno de esos datos? ¿No? Pues que tenemos esto de aquí. ¿Cómo calculamos el término desconocido de una proporción? Como una proporción está formada por 2 fracciones equivalentes, recordáis, ¿no? Lo de las fracciones equivalentes, una fracción que es igual a otra, es decir, que representa la misma cantidad a pesar de que se escriben de manera distinta. Bueno, pues nos dice A es a B como C es a X. Para calcular el término desconocido en una proporción se aplica que el producto de los extremos es igual al de los medios, que es la manera en la que comprobábamos si 2 fracciones eran equivalentes. Entonces tenemos que A por X es igual a B por C y por lo tanto es muy sencillo despejar cuánto es X. Solamente tendremos que pasarnos la A dividiendo. Y os dice ahí, este método se puede aplicar siempre, independientemente de dónde esté el término desconocido de la proporción. Y os pone por ahí cómo sería la manera de despejar el valor de X
dependiendo de si es alguno de los extremos o alguno de los medios. Pero en cualquier caso siempre se hace aplicando lo mismo, que el producto de los extremos, o sea que los productos cruzados son iguales y luego despejando lo que nos haya quedado. Entonces creo que por aquí tenía algún ejercicio. Sí, aquí en la siguiente página. Vamos a hacer un partido del 4, por ejemplo. Recordad que el 2 y el 3 son propuestos para que hagáis para mañana. Entonces en el 4, por ejemplo, el apartado A sería 5 es a 22 como 45 es a X. Aplicando lo de que los productos cruzados tienen que ser iguales, o sea, producto de medios igual a producto de extremos, perdón, igual a producto de medios, 5 por X tiene que ser igual a 22 por 45. Entonces nuestra X será 22 por 45 entre 5. Lo que siempre odiáis vosotros, que es eso de simplificar, aquí me va a venir bien. Este 45 es 9 por 5, entonces el 5 y el 5 se me van, y 22 por 9 ya es algo que puedo hacer de cabeza, porque son 18, me llevo una 19, ¿sí? 198. Comprobadlo a ver si está bien o no. Son casi las 2 de la mañana y a lo mejor lo estoy calculando mal de cabeza, pero bueno, sacamos nuestra X. Podemos hacer también el apartado B, venga. 0,3 es a X, como 7 es a 14. Producto de extremos es igual a producto de medios. Pasamos el 7 dividiendo al otro lado y lo voy a escribir en el orden que es habitual, es decir, mi X a la izquierda. De nuevo, por aquí, este 14 lo voy a expresar como 2 por 7, porque así el 7 y el 7 se me van, y 0,3 por 2, a pesar de que son las horas que son, creo que sí que lo voy a calcular bien seguro, y son 0,6. Propuesto también acabar este ejercicio, ¿vale? El 4. Tenéis aquí los dos apartados que faltan, el C y el D. Podéis hacerlo con la calculadora. Yo lo estaba haciendo ahora de cabeza, pero por aquí que veo números decimales que a lo mejor no es tan fácil hacer de cabeza, uséis la calculadora. Vamos a hacer también del 5 el A, venga, por ejemplo. El 5 nos dice, ordena estos datos para componer una proporción, y nos da 12, 3, 40 y 10. Para que formen una proporción, recordad que se tenía que cumplir esto, que A es a B, como C es a D. O visto de otra manera, que a lo mejor es más sencilla, no lo sé, a lo que le cueste a cada uno, se cumple también que los productos cruzados son iguales. Entonces, por ejemplo, yo creo que con los productos se ve un poquito mejor, así que yo lo voy a pensar así, ¿vale? Tengo que buscar parejas de números entre estos 4 que me dan, que cuando los multiplique me den el mismo resultado. Entonces, en el A tenemos 12, 3, 40 y 10. Vale, pues yo diría que, por ejemplo, si cojo el 3 y el 40, me va a dar lo mismo que si cojo el 12 y el 10, ¿sí? ¿Cuánto me da 3 por 40? Pues 120, y de la misma manera 12 por 10 es 120. Fijaos, le estamos llamando extremos y medios, ¿a que sí? Extremos son A y D, medios son B y C. ¿Os fijáis en que extremos son los valores más pequeños y más grandes de estos 4, y medios los intermedios entre esos 4? Entonces podríamos escribir, pues por ejemplo, que 3 es a 12, como 10 es a 40, ¿vale? Aquí tenéis los medios y los extremos, o bueno, dándole la vuelta, ¿vale?
Pero bueno, sí, tal y como lo estaba explicando, de que los extremos están en la primera y en la cuarta, sería lo correcto escribirlo así. Vale, entonces, propuesto también, mirad, que de deberes os pongo. Si es para que no os aburráis, si total no salís de casa. ¿Qué hacéis si no? ¿Jugar a la Play? ¿Tanto tiempo? Nah. Acabáis el 5 también. Y el 6 lo vamos a empezar luego. Pero ahora sigo con los apuntes. De nuevo se perdió la conexión. Perdonad, ya sabéis, hay que estornudar en el codo. A ver si no se nos olvida una vez que pase esto. Vale, y ahora ya, los dos últimos conceptos que vamos a ver hoy. Tasa y tasa unitaria. Esto de tasa y tasa unitaria en realidad son conceptos que se utilizan con muchísima frecuencia. Lo que pasa es que bueno, no sabemos normalmente qué es una tasa o una tasa unitaria, ese número o ese dato que nos están dando en las noticias o que estamos utilizando nosotros sin saberlo. Entonces nada, os dice por aquí, pues al recordar qué es una razón y qué es la constante de proporcionalidad, destaca el hecho de que en ninguno de los dos conceptos se necesita utilizar unidades. Pero ¿qué ocurre si se usan unidades? ¿Se llega a otro concepto? Esto de las unidades, si os ponéis a pensar un poco rollo física y química, sobre todo supongo que cuando veis el movimiento de un cuerpo, ¿vale? Todos esos cambios de unidades que estoy segura de que habéis hecho es utilizando en realidad pues tasas y factores de conversión que están directamente relacionados con esto, como vamos a ver. La cuestión es que a veces sí que necesitamos ponerle nombre de alguna manera a esos números que estamos dividiendo, ¿vale? O sea, no es lo mismo, o sea, digamos que para nosotros no es importante solamente que sea 3 partido por 12, sino que es importante saber que esos 3 son, pues yo qué sé, coches y que esos 12 son personas. Entonces que hay 3 coches por cada 12 personas, por poner un ejemplo tonto. Entonces, nuestra tasa y tasa unitaria. Vale, una tasa, les leemos por aquí, una tasa es una razón en la que sí hay unidades, es decir, es una fracción en la que tanto el numerador como el denominador tienen cada una de ellas sus propias unidades. También se puede definir una tasa como una comparación de dos cantidades con unidades diferentes, ¿vale? Que es lo que os dice por aquí el siguiente punto. Y os pone un par de ejemplos. Pasan 11 coches cada 2 minutos. Lo podemos escribir como esta tasa, 11 coches partido 2 minutos. O, por ejemplo, han aprobado 24 de 35 alumnos, pues 24 aprobados de, sobre o bueno, lo que sea, 35 alumnos. Y ahora la tasa unitaria es un caso particular de tasa. ¿Qué ocurre? Que esta vez el denominador resulta que esa cantidad es 1. ¿Vale? Entonces lo que estamos haciendo con la tasa unitaria es decir, pues por ejemplo, en el primer ejemplo, ¿no? Que nos decía lo de 11 coches cada 2 minutos. Nuestra tasa unitaria sería decir cuántos coches pasan por cada minuto, ¿vale? Por cada unidad de nuestro denominador, cuánto vale nuestro numerador. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos saberlo? Pues bastante fácil, ¿no? Solamente tendríamos que dividir 11 entre 2 y veríamos que eso da 5,5. ¿Sí? Es decir, tendríamos que hacer, vale, pues oye, 11 coches, 2 minutos, pues esto es lo mismo que decir 5,5 coches por cada minuto. Y bueno, nada, ahora os pone por aquí algunas tasas unitarias comunes, como podrían ser los kilómetros por hora, las ganancias por semana, la renta per cápita, los accidentes de tráfico por vía interurbana, etc. Y dice que se utilizan habitualmente en problemas de cambios de unidades. Y aquí es donde viene esto tan útil, bueno, de este ejemplo voy a pasar, esto tan útil de los factores de conversión, que es probable que lo hayáis visto en física y química o en tecnología, no lo sé. Y es súper útil, en lugar de hacer cambios de unidades con reglas de 3, utilizando factores de conversión.
Vale, ¿qué es un factor de conversión? Que parece que me gusta tanto. Pues es lo siguiente. Os dice aquí, es el producto de una cantidad inicial que tiene unas unidades determinadas por una o varias tasas unitarias, de manera que el resultado final muestra la cantidad que hemos multiplicado expresada en una unidad diferente. Entonces, si queremos, por ejemplo, pasar de 10 metros por segundo a kilómetros por hora, ¿no? Esa velocidad, en lugar de metros por segundo, expresarla en kilómetros por hora, tendríamos que ir utilizando tasas unitarias para ir pasando de metros a kilómetros. Ese sería el primer factor de conversión. Bueno, para. Oh. sorry, estoy fuchicando demasiado. Bueno, el primer factor de conversión, a ver, déjame marcarme cosas, vale, que es el de 1 kilómetro partido 1000 metros. Ese primer factor de conversión es una tasa unitaria que nos permite pasar de metros a kilómetros. Os decía que la tasa unitaria es aquella en la que el denominador es 1. Y aquí diréis, oye, pues nos estás mintiendo. O sea, aquí lo que es 1 es el numerador. Claro, lo que ocurre es que el factor de conversión lo podemos utilizar en el orden que nos convenga. Sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, podemos establecer dos razones diferentes, que sería esta, o bueno, dos tasas diferentes. Y después también podríamos escribir la contraria, la inversa, que es esta, ¿vale? Que 1 kilómetro son 1000 metros o que 1000 metros es 1 kilómetro. Como en los factores de conversión, lo que tenemos que ir haciendo es multiplicar. Para que se nos vayan las unidades que queremos que se nos vayan, tendremos que elegir si multiplicamos por el primer factor de conversión o por el segundo. Entonces, lo que realmente es la tasa unitaria es este segundo factor de conversión, porque es el que tiene como denominador 1. Pero nada, para este problema, para lo que nos interesaba, hubo que darle la vuelta y utilizarlo de esa otra manera. ¿Vale? Y nada, luego utilizando la tasa unitaria de segundos a horas, pues finalmente haciendo todos esos productos, resulta que llegamos a esa velocidad expresada en las unidades buscadas. Bueno, entonces, actividades, vale, esta no la veréis. Esta que para mí es la 2, para vosotros será la 1. Nada, es una actividad así un poco curiosa, en la que tendréis que escribir 3 razones que sean equivalentes a una razón inicial. Os pone por ahí las instrucciones, entonces os las leéis con calma y probáis a hacerlo, lo apuntáis en la libreta. Después os pone aquí una tabla en la que tenéis que copiar en el cuaderno pues esta tabla y marcar la casilla correspondiente, de manera que se identifique si cada una de las expresiones es una razón, una tasa unitaria o un factor de conversión. Este lo resolveré en el vídeo de mañana, ¿vale? Entonces, ¿vale? Estos. Y por último, este que es de escoger los términos y los números adecuados para que las siguientes frases sean correctas. Entonces nada, abrís aquí el desplegable y contestáis eso. Una vez que lo hayáis contestado, juraría que le tenéis que dar aquí al botoncito de abajo del avioncito de papel y os mostrará si las respuestas son correctas o no y los resultados quedarán guardados. Veis aquí también que os pone, pone un muñequito y pone 22 pendientes, porque a mí me va a salir quién lo hizo y quién no lo hizo. Entonces, vale, ejercicios propuestos además. De la Smart Classroom. Pues nada, los ejercicios del apartado razón y proporción. Los 3 ejercicios que hay, ¿vale? No os digo los números porque vosotros aquí estáis viendo un 4, pero en realidad vosotros os saldrá un 3, entonces para no liaros, todos los que hay. Y ya por último, y acabamos este vídeo que me está quedando un poco largo. Pero bueno, en clase todavía tendríamos 15 minutos más.
Vale, por último, ¿dónde estoy? Aquí. Quiero que hagáis también de este PDF, ¿vale? Os dejo también para que lo tengáis a mano, el enunciado. También el ejercicio 6. Entonces, a ver. Bueno, lo vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué sería? Vamos a ver. Os dice, copia en tu cuaderno y completa la tabla sabiendo que la razón de proporcionalidad es 2,5. Aquí, cuando habla de razón de proporcionalidad, lo que está haciendo es... Estoy intentando pensar si se refiere a razón de proporcionalidad al dividir la primera entre la segunda o al contrario, porque realmente valdría cualquiera. Es una cuestión de notación, de cómo lo dice. Viendo estos ejemplos, yo diría que es el de arriba entre el de abajo. Sí, no lo define tampoco de otra manera, así que... Vale, entonces, nuestro ejercicio 6 nos dice... Voy a empezarlo, ¿vale? Nos da algunos valores de dos magnitudes, voy a llamarle magnitud A, aunque ahí no lo dice, y magnitud B, 0,5 de la magnitud A, 9, 6, 50, bueno, etc. Y nos dice que la razón de proporcionalidad es 2,5. Vale, pues entonces, sabiendo que nuestra razón de proporcionalidad es 2,5 y que la manera en la que yo creo que en este libro la calculan es la magnitud A entre la magnitud B, la de arriba entre la de abajo, ¿cómo sabemos cuánto vale en este caso? A ver, para saber qué número va aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues nada, vamos a ver, pensemos. Nos tiene que dar 2,5 cuando dividamos 0,5 entre ese valor, al que voy a llamar X. Por lo tanto, ocurre que X tiene que ser 0,5 entre 2,5. Vale, pues nada, 0,5 entre 2,5 me da 0,2. Pues esto es 0,2 y por lo tanto ese es el valor que metemos aquí. El siguiente, pues 2,5 es lo que me tiene que dar cuando divida 9 entre X. Entonces nuestra X tiene que ser 9 entre 2,5. 9 entre 2,5, 3,6. Pues pondríamos aquí, bueno, si escribimos bien y no como yo, 3,6. El siguiente es que es igual, así que lo hacéis vosotros ya. Pero por ejemplo el de 50 nos tiene que dar 2,5 cuando dividamos nuestra X entre 50. Entonces en este caso nuestra X será 2,5 por 50, que son 125 si no me equivoco. Sí. 2:15 de la mañana, pero algo todavía calculo. Pues 125. Ok. Entonces, a ver, recapitulamos vuestros deberes. A ver. Venga. Ahí. Recapitulamos vuestros deberes, ¿vale? Tenemos por aquí los ejercicios 2 y 3 de este PDF, ¿vale? Los teníais por ahí para que podáis copiar los enunciados. Acabar además también el ejercicio 4 del mismo PDF, pero de la página siguiente. Acabar también el ejercicio 5. Hacer de la Smart Classroom, es decir, de los apuntes,
los ejercicios que hay dentro de ese apartado de razón y proporción. Y por último, pues acabar este ejercicio 6. ¿Vale? Que es el que estábamos viendo ahora al final del vídeo. Mañana por la mañana, a primera hora, tendréis la solución de estos ejercicios. Y no sé exactamente a qué hora, pero os subiré también la explicación correspondiente a la siguiente parte de este tema, con de nuevo ejercicios propuestos para el miércoles. ¿Vale? Así que nada, con esto lo dejamos por aquí. Ya sabéis, organizaos, trabajad, preguntadme dudas si tenéis dudas. Habilitaré también ahora el foro para este tema y quedaos en casa.